Bueno, chicos, entonces comencemos. Yo soy Juan David Muñoz. El día de hoy les voy a hablar acerca de la respuesta inmune antitumoral y algo de oncoinmunoterapia. Lo voy a dividir en las tres partes de la clase que se divide de la clase original, que son la primera, la generalidad de la respuesta inmune antitumoral, es decir, cómo el sistema inmune regula permite que uno no haga procesos tumorales todo el tiempo. La segunda parte son las alteraciones de la respuesta antitumoral, es decir, como finalmente en estas personas que tienen pues cáncer, esto es una señal de que el sistema inmune ha perdido esa lucha y que en este momento está trabajando parte del sistema inmune para que ese proceso tumoral se esté dando. Y la tercera parte es ya de las estrategias de inmunoterapia en los pacientes con los procesos de esos procesos de cáncer. Entonces, este tema es muy importante. El cáncer es una de las mayores causas de muerte a nivel mundial. Una de cada 6 personas muere por cáncer. Y esto se da en un contexto de que, debido a que pues, las enfermedades infecciosas están disminuyendo por el manejo del uso de antibióticos, por el aumento en la expectativa de vida, etcétera, pues se espera que esta cifra de 1 de cada 6 muertes aumente con el paso del tiempo, pues por todos esos factores que yo les estoy diciendo. Debido a que el cáncer es una enfermedad de la reproducción celular, por así decirlo, o que tiene mucho que ver con la reproducción celular y los sistemas de reproducción celular, pues a medida que la persona envejezca y haya más procesos de mitosis en sus células, hay más posibilidades de error y con esto más posibilidades de tener nuestros procesos tumorales. Listo, entonces, ¿cómo se da esto del cáncer? Así rápidamente, lo primero es que existen unos factores, tanto endógenos como exógenos, que van a potencialmente ayudar o a favorecer estos procesos. Entonces, exógenos, la OMS tiene una clasificación, que son los grupos de la OMS del 1 al 4, siendo 1 un carcinógeno conocido, como por ejemplo el fumar, la exposición solar, la radiación, algunos virus, etcétera, y 4, que es probablemente no carcinógeno, como por ejemplo el agua. Con esto decirles que hay factores exógenos muy importantes para que esos procesos de división celular anormal se gesten. Otros factores importantes son, por ejemplo, los virus. Entonces yo les decía que los virus son unas entidades que roban o secuestran a la célula y hacen que la célula, pues, insertan su material genético en el material genético del huésped y permiten que la maquinaria celular de reproducción normal de la célula pues, haga su ADN o su material genético, bien sea ADN o ARN, y sus proteínas, etcétera. Entonces, en estos procesos, estos virus, como están, digamos, insertándose en el ADN, pueden ocasionar mutaciones que deriven a cáncer. Por ejemplo, los virus que son carcinógenos conocidos algunos de los ejemplos son el VIH, sea de manera directa o porque predispone a otros virus que dan cáncer. El HTLV1, ¿sí? El virus del Epstein-Barr, importante por ejemplo para cáncer gástrico, para muchos tipos de cáncer, linfoma. El sarcoma de Kaposi, entonces el sarcoma de Kaposi se da este tipo de sarcoma por la infección con virus herpes. El VIH, por ejemplo, predispone a que las personas desarrollen sarcoma de Kaposi, entre otros. Otro virus que no está acá, esto es una tabla de los nuevos, pero otro virus que no está acá es, por ejemplo, el virus de papiloma humano. Entonces, el virus de papiloma humano es muy importante para el cáncer de cuello cervical, cáncer de cuello uterino, cáncer de cuello uterino, pero pues también podría favorecer algunos otros tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de la zona rectal o el cáncer laríngeo, etc. Entonces, hay una injuria, bien sea por daños en la maquinaria celular que hace la reparación o daños intrínsecos como tal de las proteínas de la célula importantes para bien sea la reproducción celular o el arresto de la reproducción celular en contexto de daño. Y también pues, puede haber factores exógenos como los que ya les mencionaba, infección por virus
o radiación o fumar o lo que sea, que permiten que ese ADN entonces pues tenga unas mutaciones. Las mutaciones iniciales a veces las llaman mutaciones driver, pero a estas mutaciones iniciales pues le siguen una clase de mutaciones que van a superar la capacidad de la célula de autorrepararse y aparte, pues que van también a ser independiente de los factores tróficos normales de la célula, es decir, va a haber una reproducción de manera indiscriminada, ¿sí? Esto va a terminar, o bueno, la reproducción de estas células de manera indiscriminada y rápida va a necesitar un suministro sanguíneo y por eso ahorita vamos a hablar, es muy importante que se formen a partir de vasos preexistentes, vasos, ¿sí? Y ese es el proceso de angiogénesis, que nutran esas células en reproducción continua y rápida, porque pues ustedes saben que las células necesitan sustratos para reproducirse, por ejemplo, las proteínas, los aminoácidos, pues, factores tróficos, etcétera. Entonces, pues es importante la parte de la angiogénesis. Y con la angiogénesis, pues viene la posibilidad de que estas células se desprendan del lugar primario y viajen hasta un lugar donde puedan hacer invasión y metástasis. Todo esto se estudió o hay un listado de características que tienen los tumores para poder, digamos, para poder existir. Hay unas características que tienen los tumores y esas características las han listado en esto que se llama pues, las características del cáncer. Hay dos versiones, una versión en el 2000, otra versión en el 2006. Esta, pues, es digamos, la 2006 obviamente tenía más aspectos importantes, pero quiero que, pues, pongamos nuestra visión en algunos. Entonces, por ejemplo, lo que yo les comentaba, evidentemente hay una desregulación en los puntos de control de la célula y, por lo tanto, la célula entra en el ciclo celular pese a no deber estarlo, y entonces hay reproducción celular. Hay, por ejemplo, aumento en la recepción de factores tróficos, ¿cierto? Y pues con ello, más división. Vamos a tener también inhibición en la apoptosis, inhibición en la necrosis de estas células. Ya vamos a ver algunos mecanismos por los cuales se inhiben los mecanismos celulares normales que llevan a la célula a la muerte. Hay disminución en los mecanismos de reparación de la célula y con ello, pues, una vez haya daño del ADN, pues permite mutaciones y estas células son células aberrantes mutadas. Hay también angiogénesis, como yo les comentaba, la posibilidad con angiogénesis de la invasión y la metástasis. Pues en este caso nosotros nos vamos a centrar mucho en la respuesta inmune y cómo esa respuesta inmune primero está luchando contra estos procesos y después se va a subvertir de tal manera que el sistema inmune finalmente va a suprimir, ¿sí?, la respuesta inmunológica general del huésped y con ello pues va a permitir que el cáncer, digamos, progrese. Entonces, hay que hablar de un balance en la célula normal, el balance en la célula normal de las proteínas que codifican, o de los genes que codifican para proteínas que permiten la reproducción celular, y esos son los protooncogenes. Y esos protooncogenes entonces deben estar en un balance con los genes supresores tumorales. ¿Qué pasa en el cáncer? Bueno, cuando un protooncogen muta, evidentemente por ganancia de función, la ganancia de función del protooncogen, es decir, la mutación del protooncogen, pues se va a llamar el oncogen como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el cáncer? Pues en el cáncer vamos a tener un desbalance de esta actividad y ese desbalance de esta actividad va a ser porque los oncogenes ya mutados, es decir, los protooncogenes que mutan, van a ganar función y de tal manera va a haber mayor reproducción celular y los genes supresores tumorales que en una célula normal permite que hayan unos puntos de chequeo, unos frenos en esa reproducción celular, van a mutar también, pero por pérdida de función. Entonces, digamos, balance alterado, donde hay una primacía de los oncogenes versus los genes supresores tumorales, pues va entonces a permitir que se dé este crecimiento anormal tumoral de la célula. A esto se le da un tercer grupo de genes, que son los genes que tienen que ver con la apoptosis y la reparación. Una pérdida de función en los genes de la apoptosis y de la reparación van a permitir, específicamente los genes de la reparación, que el ADN tenga mutaciones y con estas mutaciones va a ocurrir un fenómeno que se llama la inestabilidad genética. ¿Qué es esto? Pues que van a haber acumulación de mutaciones, ¿cierto?
y esa acumulación de mutaciones le va a permitir a el tumor ganar habilidades o ganar eh, o cambiar sus antígenos, etcétera. Vamos a ver que, por ejemplo, piensen ustedes así, está una célula, ¿no? La célula, digamos, inicial, ¿sí? Esta célula inicial, ¿cierto? Va a tener todos estos procesos de estos tres grupos mutados, es decir, los oncogenes aumentados, los genes supresores tumorales disminuidos y el daño en los genes de apoptosis y de reparación. Por ello, va a adquirir mutaciones y entonces va a tener células hijas. Y estas células hijas no van a ser iguales a las células madres porque estas células hijas también van a tener un diferente perfil inmunológico porque va a tener diferentes mutaciones. Y así, pues así uno va, ¿sí?, terminando con más células hijas y más células hijas que van a ser, ¿sí?, diferentes, y por lo tanto uno no habla de que en el tumor haya un tipo de célula, digamos, de cáncer, sino que hay miles y miles de células con un perfil genético diferente, con habilidades diferentes, con expresión antigénica diferente por esta inestabilidad genética. Entonces, lo que les quiero decir en esta diapositiva, después retomamos la idea de la inestabilidad genética, es que son esas mutaciones en estos tres tipos de genes lo que va a permitir que el cáncer, digamos, la célula crezca, ¿cierto? Y se reproduzca, y es el crecimiento de estas células y la reproducción de estas células lo que a su vez va a permitir, por ejemplo, que hayan características diferentes para que pueda luchar contra los diferentes frentes del sistema inmune. Ya lo vamos a ver. Esto de la inmunología y el cáncer se ha estudiado desde hace mucho, desde el siglo pasado. Digamos, hay dos autores principales que lo que pensaron fue lo siguiente, es esto. El cáncer, por ejemplo, la leucemia, tiene una distribución bimodal en cuanto a que se da en niños y se da en adultos mayores. Y es en estos extremos de la vida en donde el sistema inmune, pues en los niños, está apenas, digamos, ajustándose, y en los adultos, pues que en la vejez hay un proceso de inmunosenescencia. Es decir, los picos de ciertos tipos de cáncer coinciden con la disminución del sistema inmune. Entonces, estos autores, Burnett y Lewis, lo que hicieron fue pensar, oiga, aquí hay algo con el sistema inmune que me permite que cuando hay una disminución del sistema inmune, va a haber la mayor frecuencia de estos procesos tumorales. Otro ejemplo es lo que yo les mencionaba, por ejemplo, la inmunosupresión. En la inmunosupresión, por cualquiera que sea la causa, por ejemplo, por VIH, pero por otras causas de inmunosupresión primaria o secundaria, va a predisponer a que estos pacientes desarrollen cáncer. Entonces, es así como estos autores, primero, se les ocurrió que hay posibilidad de que el sistema inmune como tal regule estos procesos. Además, ellos pensaron que en los tumores hay una infiltración de linfocitos, entonces que pues definitivamente hay una relación del sistema inmune con el sistema o con la creación de estos procesos oncológicos, y pues vamos a ver ahorita cómo pues ahorita se ha descubierto que ellos finalmente tenían razón. Burnett y Lewis no fueron los primeros que lo pensaron, digamos, ellos hablaron como tal de la inmunovigilancia. Sin embargo, antes ya lo había pensado Ehrlich. De Ehrlich hemos hablado antes, pero digamos, lo importante es que entendamos que en este caso de la monitoría, la inmunovigilancia se trata de que el sistema inmune está en constante chequeo y vigilancia para que estos procesos no se den, o si se dan, no progresen. Entonces, ¿cómo es el control normal? Digamos que haya una célula que pues ya haya mutado, yo mutado, y esa mutación de esa célula entonces pues va, ¿cierto? Como cualquier célula, por ejemplo, va a morirse, ¿no? Estas células pueden morir, por ejemplo, por necrosis. La muerte por necrosis permite el estallido celular. Y, por ejemplo, mueren por necrosis porque, yo les decía, las células están en constante división, tienen que hacer nuevos vasos, tienen que hacer angiogénesis, pero en muchas ocasiones la reproducción celular supera la capacidad de angiogénesis del tumor, y por lo tanto, pues el suministro
no solo de oxígeno, sino también de nutrientes, va a verse limitado y con ello la célula puede morir. Por cualquiera que sea la causa, esta célula va, o también hay la posibilidad de que el tumor secrete factores solubles, ¿sí? Que sean, digamos, pertenecientes al tumor. Por cualquiera que sea la causa, pues la célula presentadora de antígeno en un momento dado podría fagocitar estos antígenos tumorales y lo que va a hacer es que va a hacer lo mismo que hace una célula presentadora de antígeno, va a viajar hacia el nódulo linfático o cualquier parte de los órganos linfáticos secundarios y lo que va a hacer es que pues, va a presentarle a la célula T a decirle, oiga, que nos está saliendo de las manos algo, ¿sí? Hay un proceso tumoral que se está gestando. Estas células entonces van a viajar, ¿cierto? Van a migrar hasta el lugar en donde existan esos antígenos de mayor proporción y pues evidentemente, por ejemplo, si aquí, que vamos a hablar mucho de las células linfocitos de CD8, encuentran esos antígenos con los cuales fueron activados, pues van a permitir la activación de la célula y también sus mecanismos efectores. ¿Sí? Entonces, es así como el cuerpo de manera constante está permitiendo este ciclo, ¿sí? Para que el tumor, para que los procesos tumorales que nosotros estamos teniendo no progresen. Es decir, nosotros tenemos un grupo de células que es permanente, ¿sí? Que no se divide y por lo tanto estos procesos son muy difíciles de pensar en ese tipo de células. Por ejemplo, las neuronas sí se dividen en algunas partes específicas, pero por ejemplo las neuronas no tienen esos procesos de división celular, ellas generalmente están, digamos, en arresto del ciclo. Pero las células acompañantes, por ejemplo, la glía sí se divide y los tumores, digamos, cerebrales son provenientes de manera general de la glía como tal, ¿sí? O sí piensen ustedes que el sistema gastrointestinal, ¿no? Cada rato se está dividiendo, es decir, si cada rato se está dividiendo una célula, tiene la potencialidad de hacer mutaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué no siempre estamos haciendo cáncer si siempre hay mutaciones y siempre hay división celular? Pues la respuesta es que nosotros tenemos un sistema inmune que, si bien, bueno, tiene todas las acciones del sistema inmune, una de ellas es la protección y la inmunovigilancia contra estos procesos. Entonces, eso es algo muy clave y es que ustedes sepan la teoría de las 3 E's o el immunodating. En las teorías de las 3 E's es lo siguiente. Esto es cómo progresa el cáncer, ¿sí? de que el sistema inmune, esto es como una lucha, de que el sistema inmune vaya ganando hasta que el cáncer gane. Entonces, ¿cómo es esta teoría? Lo primero es la inmunovigilancia que yo les comentaba. La inmunovigilancia entonces es cómo ese sistema inmune tiene mecanismos efectores. Les hablé sobre la presentación antigénica y la acción del linfocito TCD8 para luchar contra esas células, pero vamos a ver que hay muchos mecanismos. Y entonces esos mecanismos van a eliminar las clonas que puedan. Pero recordemos que esas clonas de esos tumores son muy heterogéneas y hay muchas clonas con un muy diferente perfil de genes por esa inestabilidad. Entonces, en un momento dado, ¿sí? El sistema inmune va ¿sí? a seleccionar a esas clonas que tengan la capacidad de pues luchar o digamos de escapar de ese sistema inmune. Entonces, al inicio hay una eliminación, puede que el proceso termine ahí, puede que la eliminación sea efectiva, esa eliminación se da porque pues el sistema inmune está vigilándolo. Después, esos mecanismos efectores del sistema inmune van a seleccionar a las células que tengan un perfil que permita escapar. Entonces, en ese momento de la selección hay un equilibrio tanto de las células, digamos, de los procesos tumorales como los procesos inmunológicos, pero de haber la selección de las clonas que sean menos inmunogénicas, voy a tener un escape y ese escape es que en un momento dado el sistema inmune se va a subvertir y ahorita el sistema inmune va a trabajar para el cáncer porque el cáncer, el tumor va a crear un microambiente de tal manera que hayan células del sistema inmune que permitan, digamos, que ese tumor progrese. ¿Sí? Entonces, eliminación,
equilibrio y escape son las 3 E's de la teoría del inmunoediting. Es como el sistema inmune edita en un momento dado el perfil, digamos, de las células que pueden progresar, ¿cierto? Que son menos inmunogénicas, que tienen menos características para que el sistema inmune entonces pueda reconocerlas y luchar contra ellas. Entonces, eliminación, equilibrio y escape. Deben saber en qué consiste cada fase, ¿sí? Y qué está haciendo el sistema inmune y la célula o las células oncológicas en cada porción del inmunodietista. En la eliminación, las células del sistema inmune están, digamos, haciendo la inmunovigilancia y permitiendo, ¿cierto?, matando, por así decirlo, a esas células del cáncer. En la inmunoselección hay un equilibrio, ¿cierto? Es el momento de la balanza, y en el escape ya existe entonces un crecimiento de esas células tumorales porque el sistema inmune se ha subvertido. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Este es otro ejemplo, ¿sí?, de cómo se aplican las teorías de las 3 Cs del inmunoediting. Entonces, como yo les decía, un poco un resumen de todo lo que hemos visto. En el tejido normal existen mutaciones y esas mutaciones pueden darse porque hay daños de manera intrínseca y extrínseca, digamos, hay factores extrínsecos que permiten que se hagan estas mutaciones, como por ejemplo los carcinógenos, la inflamación crónica, por ejemplo en la obesidad hay predisposición a cáncer, la obesidad es inflamación crónica, por ejemplo factores genéticos, todo lo que yo les decía, la radiación, los virus, etc. Y entonces, pues yo voy a tener que esa célula normal, una vez está afectada por esos procesos, va a transformarse. La transformación de estas células al inicio va a ser atacada por el sistema inmune en la eliminación. Entonces, en la eliminación, lo que yo voy a tener es que todos los mecanismos efectores de muchas células del sistema inmune, las células NKT, NK, CD8, digamos, esta es una monitoría bonita porque es como un resumen de lo que hemos visto. Todas estas células van a poner en práctica sus mecanismos efectores y entonces van a permitir pues que haya, digamos, un aclaramiento como tal del tumor, de las células que se estaban creando en un tumor. Aquí en este momento obviamente no hay invasión, no hay metástasis, no hay nada, es una lesión premaligna. Y entonces, pues, si logra, digamos, tener todas las células, digamos, libres de la mutación, es matar a todas aquellas que mutaron, pues ya, ¿sí?, no va a tener tumor, todo muy bien. Sin embargo, pueden existir células que se escapen o que burlen el sistema inmune. Entonces, en el equilibrio, si bien yo tengo células, digamos, que están vigilando, también tengo células del tumor, ¿cierto?, que están ahí, y esas células del tumor pueden ser o porque, ¿sí?, tengan un perfil no inmunogénico, u otro que es más importante aún, es porque hayan células quiescentes del tumor. Entonces, existen en las células tumorales la posibilidad de que hayan células que estén, digamos, dormidas, que no se reproduzcan, que no expresen muchas proteínas, etcétera, de tal manera que ¿sí?, una vez el sistema inmune entra en alguna disminución de su acción, pues ya puede, digamos, despertar la célula como tal, unirse al ciclo celular y permitir que hayan estos procesos. En esta fase de equilibrio, entonces, pues la célula inmune va, como les dije, a estar también realizando sus acciones, sus procesos de todas las células individuales. Por ejemplo, el linfocito TCD8 pues va a hacer trail, fast ligando, expresión de interferón gamma, etcétera, una vez que está activado. La célula NK con el equilibrio de receptores, todo lo que ya hemos visto. Sin embargo, la célula tumoral va a comenzar a, digamos, si es que siente, pues nada, pero si se va a dividir, va a comenzar a ganar esas mutaciones que le permitan escapar del sistema inmune, y es esta fase del escape en donde hay progresión del tumor y hay subversión del sistema inmune.
Entonces, todo esto para un recorderis de qué van a hacer cada una de las células del sistema inmune, que ya lo hemos visto, entonces lo va a pasar muy rápido. Recordemos que en la parte de la célula NK actúa gracias al balance de los receptores inhibidores y receptores activadores. Un receptor inhibidor de la célula NK muy importante es el MHC clase 1, la ausencia del MHC clase 1, entonces es la teoría del missing self, del yo faltante. Una vez que el tumor, por ejemplo, una mutación del tumor sea la disminución de ese MHC clase 1, que uno pensaría sería bueno para el tumor de tal manera que el linfocito TCD8 no la mate, pues la célula NK entonces va a perder esa inhibición que le da el MHC clase 1 y por lo tanto va a hacer sus mecanismos efectores. Otro mecanismo efector es por la sobreexpresión de este factor MICA. El tumor puede sobreexpresar MICA y la sobreexpresión de MICA es recibida por este receptor NKG2D. No importa que se memoricen el receptor, lo que se tienen que saber es que en los tumores se tiende a sobreexpresar MICA y MICA es un factor que reconoce la célula NK por medio de un receptor activador y por lo tanto pues va entonces a activar la acción de la NK. MICA guarda una homología estructural con MHC clase 1, no tiene beta-2 microglobulina, pero pues sí tiene, digamos, las tres unidades alfa que son de dominios de inmunoglobulina, alfa 1, alfa 2, alfa 3, unidad de membrana, etcétera, guarda mucha recuerda estructuralmente a MHC clase 1. Entonces, una vez que el tumor sobreexpresa MICA, pues puede activar a la célula NK. Esto es para decirles que el tumor puede adquirir señales que activen a la célula NK y uno de los ejemplos es MICA. O puede disminuir señales que inactiven a la célula NK y una de estas señales que disminuye el tumor es el MHC clase 1. Otra parte importante como la célula NK lucha en un momento dado contra el tumor es el ADCC. Ustedes ya conocen esto. Uno puede crear anticuerpos contra el tumor, ¿sí? Esos anticuerpos contra el tumor se van a unir al target, ¿cierto? Celular, por ejemplo, a los antígenos asociados a tumor, o más bien los antígenos específicos de tumor, que son diferentes, ya los voy a mencionar. Entonces, el anticuerpo se crea contra el antígeno específico del tumor y pues la NK va a tener ese CD16 que va a permitir la ADCC, la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Entonces, pues va a hacer todo lo que la célula NK hace, que es pues hacer citoquinas del perfil TH1, en específico el interferón gamma, hacer perforinas granzimas, trail, fast ligando, todo lo que ella hace, lo que ya hemos visto, para que haya muerte de la célula tumoral. El interferón gamma aquí va a ser clave, ¿sí? Clave. ¿Por qué? Pues ustedes saben todas las acciones del interferón gamma. El interferón gamma activa las células NK, es producido por las células NK y las activa. Es producido también por las células, por ejemplo, CD8, NKT, las células linfoides, que son las primas hermanas de las TH1, las células TH1, etc. Entonces, todas estas células producen interferón gamma y en el contexto del tumor, ¿para qué va a servir? Pues para activar el sistema inmune. Por ejemplo, activa la célula NK, activa el macrófago, lo vuelve un macrófago más M1, ahorita vamos a hablar de las diferencias, activa la célula dendrítica y permite la expresión de los MHC clase 1 y clase 2, pero también de las coestimuladoras para que pueda presentarle al perfil TH1 y activa a las células citotóxicas, a las células CD8 y también es producido por las células CD8. Y va a inhibir las células T reguladoras porque vamos a ver cómo las células T reguladoras son malísimas para estos procesos tumorales, es decir, las células T reguladoras permiten la inmunosupresión. Va a inhibir también las células, las que no sean TH1, porque, por ejemplo, el perfil TH2, ya sabemos, es un perfil más tolerogénico, y va a inhibir, no está en esta gráfica, pero se los digo, va a inhibir el interferón gamma, la angiogénesis, ¿sí? Que yo les mencionaba, muy importante para la progresión del tumor, para la metástasis, para que el tumor crezca, vaya, se reproduzca en otras partes, etc. Estos son otros factores activadores. También le ingreso a alguien. Ah, no me interesa. Es que creo que alguien hizo la mano.
Listo. Estos son otros factores activadores de la célula NK. Por ejemplo, tenemos el CD70 y el CD80, CD86, ¿sí? Que puede presentarse, por ejemplo, la célula tumoral puede presentarse CD80, CD86, que si bien hace parte de la sinapsis inmunológica, no es exclusivo, como lo podemos ver aquí, de la sinapsis inmunológica, sino que tiene efectos pleiotrópicos, por ejemplo, en la célula NK, la activa. ¿Sí? Entonces, C80, C86 va a ser reconocido con CD28 para la célula NK y la va a activar. Y el CD70 pues va a ser reconocido por el CD27, el receptor de la célula NK, que son receptores activadores que finalmente van a permitir pues la acción de la célula NK. Ya saben, interferón gamma, TREL, FAS, ligando, perforina, enzimas, etc. Otras células que ya hemos visto, estas gráficas son de un artículo de Nature muy bueno, si me recuerdan se los envío. Otras gráficas de otras células que ya hemos visto que pueden activarse contra los tumores son, por ejemplo, las células NKT. Ustedes saben que las células NKT son células T que tienen un receptor que es invariante o poco variante y que reconoce lípidos, ¿sí? Glicolípidos en el contexto de CD1. Por ejemplo, la célula presentadora de antígenos puede también presentarle a esas células NKT de tal manera que se activen, ¿sí? Pueden presentarle glicolípidos y activar la célula NKT, y la célula NKT también va a actuar de manera directa, ¿cierto? Perforinas, enzimas, TREL, FAS, ligando, etcétera, o de manera indirecta a través de la secreción del interferón gamma, que como aquí lo dice, sirve para la angiogénesis, para la inhibición de la angiogénesis, pero ya saben ustedes todo lo que hace el interferón gamma. El linfocito TCD8 clave en los procesos tumorales. Obviamente, pues la activación del linfocito TCD8 va a actuar contra las células tumorales porque son antígenos que yo no reconozco no los conozco en la misma proporción, y lo que va a hacer es que pues va a hacer también todos sus mecanismos infectores. Recordé la célula CD8 contra la célula NK no tiene ASC, pero para decirles que esta célula reconoce antígenos tumorales no solo provenientes de la célula tumoral como tal, sino de células del estroma tumoral, ¿cierto? Como por ejemplo los fibroblastos, como por ejemplo la célula endotelial, y va a permitir la lucha contra esas células que posean esos antígenos que permitan la activación de todos los mecanismos de la CD8. Obviamente interferón gamma también, ya saben que la CD8 hace interferón gamma que permite todo lo que ya les he mencionado. Y la célula plasmática, porque yo les decía que podría en un momento dado haber anticuerpos contra los antígenos del tumor, y esos anticuerpos van a hacer todo lo que los anticuerpos hacen. Por ejemplo, van a hacer lisis del tumor, ¿cierto? De manera directa o mediada por complemento, o mediada por células como por ejemplo el ASC en el caso de la NK. El macrófago también hace ASC, pero si les preguntan, piensen que CD16, ASC, la NK. Los linfocitos T gamma delta también van a tener respuesta antitumoral a través de diferentes frentes. Entonces, los linfocitos T gamma delta, que son esos linfocitos que tienen un receptor, como su nombre lo dice, gamma delta, pueden activarse, y la activación puede, por ejemplo, permitir un perfil de citoquinas que vaya a virar la respuesta de la sinapsis inmunológica que se esté dando en esos lugares hacia un perfil TH1 o hacia la activación del linfocito TCD8, que va a permitir una respuesta antitumoral, ¿sí? O el linfocito T gamma delta puede presentar, ¿sí? En el contexto de CD1, es decir, lípidos a la célula NKTI, o presentar también en contexto de MHC clase 1 y clase 2 a la célula linfocitos T alfa beta, y permitir pues las respuestas por este tipo de células, activar a la célula NK o mediar la respuesta del linfocito B. Entonces, todas estas células que les he hablado y todo lo que les he dicho en el momento es que todas las acciones de las células que nosotros hemos visto, la NK, la NKTI, el CD4, el CD8, el macrófago, etcétera, pues van a luchar en este momento, en los momentos iniciales, para permitir que el sistema inmune, o para permitir la acción del sistema inmune sobre las células tumorales, que en un inicio es matarlas. Eso es un recorderis, como les decía, porque de todo esto hemos hablado, entonces pues como para que lo tengan en cuenta.
¿Hacia qué antígenos se hacen esas respuestas? Se hacen hacia los antígenos del tumor, que son de dos tipos. Un tipo son los antígenos asociados a los tumores, los van a encontrar como AAT, ¿cierto? Que lo que hacen es que están, digamos, son antígenos no específicos porque uno los tiene en el organismo, ¿sí? Sin que haya tumor. Por ejemplo, las células del seno, ¿sí? Las células que hacen el epitelio del seno, los ductos, donde se produce los conductos, etcétera, en el seno, ¿sí? En la mama, van a expresar HER2 de manera normal. ¿Sí? Sin embargo, existe cierto tipo de cáncer, ¿cierto? Que va a sobreexpresar HER2. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la expresión de los receptores de progesterona y de estrógenos de las células de la mama, ¿sí? La célula de la mama evidentemente tiene receptores para estas hormonas, sin embargo, existen tumores que sobreexpresan estos receptores, por lo tanto, son antígenos asociados a tumor, ¿sí? Debido a que no son antígenos específicos del tumor, sino que una persona sin tumor también los tiene. No solo uno no solo considera los antígenos asociados al tumor los que estén en ese tejido específico antes, sino los que tengan el microorganismo, y ese es el ejemplo del MAGE. Entonces, el MAGE son antígenos que generalmente se encuentran, por ejemplo, en el testículo, ¿sí? Pero en el melanoma se expresa este MAGE. De hecho, MAGE significa asociado a melanoma, ¿sí? Antígeno asociado a melanoma. Entonces, están en uno, ¿sí? Están en el testículo, ¿sí? Están en otras partes, pero en el caso de la mutación, digamos, el cáncer, se vuelven en un antígeno asociado a tumor, ¿sí? Porque digamos, están presentes en el cuerpo de manera regular, ¿sí? Es decir, es porque lo adquiere, pero está en otra parte del cuerpo, o porque se sobreexpresa. Esos son los antígenos asociados a tumor. Ustedes pensarán, y tendrán razón, que los antígenos asociados a tumor no son tan inmunogénicos como lo son los antígenos específicos. Entonces, ¿qué son los antígenos específicos? Son antígenos que no están en el cuerpo de manera general, por ejemplo, los neoantígenos, o sea, que se dan por mutaciones, ¿sí? Que yo no aprendí a reconocer en mi vida fetal, o, por ejemplo, los antígenos de los virus. ¿Sí? O sea, yo no tengo antígenos del virus de no sé, el Epstein-Barr, o del virus del papiloma humano. Pues no, espero no. O sea, eso no está de manera normal en mi cuerpo, ¿sí? Son antígenos específicos de tumor porque se dan entonces en el contexto de estos procesos del tumor. Por ejemplo, el virus del papiloma humano tiene dos proteínas que son proteínas eh, que inactivan a los genes supresores tumorales. Esas proteínas se llaman E6 y E7, que inactiva al P53 y a la proteína del retinoblastoma de manera eh, eh, como, sí, o sea, E6 inactiva el P53 y E7 inactiva la proteína del retinoblastoma. Entonces, ¿sí? Esas proteínas, ¿sí? Vienen en el virus, el cuerpo la célula como tal va a reproducir estas proteínas, el virus va a permitir que la célula, va a secuestrar la maquinaria de la célula para que se hagan su material genético y sus proteínas, va a haber la inhibición de estos supresores tumorales, pero como mecanismo de presentación podrían presentar estas células con este virus E6 y E7. Esos antígenos son antígenos específicos, ¿sí? No están en mis tejidos de manera regular. Pasé esto muy rápido porque, como les decía, es como un repasito de las acciones efectoras de estas células, ¿sí? Del linfocito B, del CD8, del TH1, de TH17 también tiene respuesta contra el tumor, del macrófago, de la NK, de la NKT, de la gamma delta, etc. Esto ya lo hemos visto, entonces por eso, digamos, lo pasé muy rápido.
Pero ¿tienen alguna pregunta? Esta es la primera parte. Es decir, el sistema inmune pelea contra el tumor. ¿Cómo? Con todos los mecanismos efectores que conocen. ¿Por qué? Porque hay una inmunovigilancia que permite la primera parte del inmunodeity. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Cuál es el tipo de cáncer más común? Pregunta Laura Daniela. Eso depende si es mujer o hombre y si se habla de cáncer más común en términos de prevalencia de mortalidad. Por ejemplo, mujeres es muy común mama, ¿sí? Y de hecho muchos estudios se han hecho en mama. En hombres es muy común próstata y así, ¿sí? Eso se puede ver en el Globocam y diferenciarlo en mortalidad o prevalencia. No sé si tengan alguna pregunta. Y de mortalidad muy importante el cáncer, por ejemplo, de pulmón. En Colombia, pese a que no sea uno de los primeros, pero por Colombia, por ejemplo, gástrico, hay mucho cáncer gástrico, mucho cáncer gástrico. Sí, de mortalidad. No sé si tengan alguna pregunta. Si tienen dudas sobre prevalencia y mortalidad de cáncer, hay una página que se llama Globocam. El Globocam son estadísticas mundiales de los tumores y ustedes lo pueden dividir por país y lo pueden dividir por estos dos eventos, tanto mortalidad como incidencia. No sé si haya más preguntas. Digamos, sí, fue como un repasito rápido porque, pues, como les digo, dice Globocam, en mujeres mama, ¿sí? En hombres próstata, como les decía. En mujeres, mama, cuello uterino, colon recto, estómago y tiroides, y en hombres, próstata, estómago, pulmón, colon recto y la leucemia. Listo, continuamos. Entonces, la segunda parte es ya está así, de pronto no lo hemos visto antes, que son las alteraciones de la respuesta inmune antitumoral y cómo se llega hasta la inmunosupresión. Entonces, ¿sí? Todo lo que yo les he dicho, ¿sí? Tanto células del sistema inmune innato como del sistema inmune adaptativo van a luchar con sus mecanismos efectores para que haya muerte de esas células tumorales. Sin embargo, cuando existe un escape de esas células y un ambiente específico y unas células estromales específicas de esos tumores, va a haber la inmunosubversión, que significa pues que el sistema inmune no solamente va a permitir el escape de las células, sino que además hay partes del sistema inmune que van a trabajar, por ejemplo, las células T reguladoras o las células mieloides asociadas al tumor contra o a favor, más bien a favor del tumor. Entonces, ¿cómo hace el tumor? ¿Sí? A todas estas estrategias ya mencionadas y a todas las estrategias que nosotros hemos visto que pueden eventualmente luchar contra el tumor es muy inteligente y va a tener otras estrategias que permiten el escape. Entonces, por ejemplo, yo les decía, los antígenos, lo que acabamos de hablar, antígenos específicos y antígenos asociados. ¿Qué hace el tumor con esos antígenos? Pues simplemente puede tragárselos, ¿sí? Puede hacer endocitosis de los antígenos o endocitosis del antígeno anticuerpo, ¿sí? Tragarlo y pues ya no lo está expresando. Todo bien, va a hacer endocitosis. Lo segundo, puede hacer solubilidad del antígeno, ¿sí? Puede permitir entonces que no se exprese en la periferia, sino que se exprese de manera soluble y evidentemente pues los antígenos solubles pues, no le van a permitir, por ejemplo, el linfocito TCD8 activar y matar a la célula, ¿sí? Entonces pues la solubilidad es otra acción del tumor para escaparse. O puede variarlos, porque yo les decía, el tumor varía muchísimo porque adquiere mutaciones en esos genes que regulan la apoptosis y regulan la estabilidad genética y regulan la reparación. Y entonces, pues va a tener muchas clonas y muchas variaciones y es muy difícil, ¿sí? Que el sistema inmune ¿sí? Cree mecanismos contra estos antígenos
Por lo tanto, sí, la variación es una forma como el tumor escapa. Además, la variación permite la inmunoselección, como ya hemos venido diciendo. Entonces, antígenos y los anticuerpos, pues ya sabemos, pueden variarlos, pueden liberarlos, pueden hacer endocitosis. La respuesta de anticuerpos no es muy efectiva en el caso de los tumores, para que lo tengan en cuenta. Es más importante la respuesta del linfocito T. La célula, ya sabemos, eh, eh, CD8 mata, ¿sí? Cuando reconoce, bueno, cuando le presentan y reconoce en el, algo en el contexto de MHC clase 1, y la célula NK mata en la ausencia del MHC clase 1, pero el tumor dice, pues ni lo uno ni lo otro, y eso ya lo habíamos explicado cuando hablamos sobre MHCs, y son el uso de esos HLAs no clásicos, por ejemplo, el HLA-G. Entonces, HLA-G está en el organismo, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, la placenta hace HLA-G, ¿sí? El tumor, pues, y de tal manera que no se activa el sistema por ninguna parte, pero tampoco haya presentación ni de riesgos, ¿no? El tumor también hace HLA-G. El problema es que HLA-G induce tolerancia, ¿sí? Entonces, no expresa nada, HLA-G presenta señuelos, no presenta proteínas, por ejemplo, que el tumor pueda atacar, ¿sí? Pero HLA-G es tolerogénico. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, induce tolerancia a las células presentadoras de antígeno, hace inhibición de un poco de células, por ejemplo, de células de células citotóxicas, de la secreción de interferón gamma, etc. Además, induce que se haga un perfil de citoquinas más TH2, que es más tolerogénico, ya lo hemos dicho, o de reguladoras que ni se diga. Va a inhibir las células NK, ¿sí? Hacer lisis de las células NK. Va a inhibir la secreción del interferón gamma. Puede en un momento dado también ser secretado, ¿sí? Yo les decía, las células tumorales pueden secretar estos HLA y por lo tanto también inducir, ¿sí? De manera distal todas estas acciones. De pronto no se la tienen que aprender uno por uno, sino que tienen que saber que a la estrategia de la presentación antigénica existe una contraestrategia de la célula tumoral que es, por ejemplo, HLA-G. O el tumor puede decir, bueno, expreso HLA-G y evidentemente no quiero expresar MHC clase 1, ¿cierto? Entonces, MHC clase 1 puede no expresarlo de dos formas, ¿sí? Puede hacer defectos que sean defectos reversibles o defectos que sean irreversibles porque son defectos estructurales. Entonces, por ejemplo, puede hacer una regulación a la baja de la TAP, ustedes saben para qué está, para el ingreso, ¿no?, de los antígenos, y que se carguen el MHC, del LMP2 y 7, que son partes del inmunoprotosoma, de la tapacina, que ya recordamos la acción de la tapacina cuando hablamos del procesamiento antigénico, o inactivar la transcripción de MHC clase 1. ¿Cómo lo hace? Pues juega con la acetilación y la metilación de las histonas que contienen estos genes, ¿sí? Ustedes saben que las histonas, ¿cierto? Cuando se acetilan, pues lo que van a hacer es que van a permitir la transcripción de los genes porque van a permitir que esa maquinaria ingrese a los genes y haya la transcripción. Y la metilación va a hacer que esos genes se compacten, ¿cierto? Que ese ADN se compacte, por lo tanto, ahí no puede entrar la maquinaria transduccional y no va a haber transducción. Entonces, por ejemplo, lo que puede hacer el ADN en un momento dado es hipermetilar las regiones que codifican para estos factores. ¿Por qué son irreversibles? ¿Por qué se dice que son irreversibles? Porque en un momento dado uno puede dar demetilasas del DNA o inhibidores de acetilador de histonas, es decir, no se confundan con eso, lo único que tienen que saber es que estas mutaciones como tal podrían teóricamente ser reversadas gracias a jugar con esa metilación o acetilación de las histonas. Pero sí hay mutaciones que paila, son irreversibles. Y son irreversibles, por ejemplo, cuando uno pierde pues,
lo que codifica para HLA, o cuando pierde, por ejemplo, la región de la beta-microglobulina, que ustedes saben está en el cromosoma 15, HLA está en el cromosoma 6, o para la cadena, etcétera. Todo eso que ustedes están viendo acá, cuando hay mutación como tal, dada por esa inestabilidad cromosómica, pues yo voy a tener esa mutación irreversible. De pronto, si es reversible o irreversible no es lo más importante. Sí es importante saber que muchas veces el tumor realiza mutaciones en el MHC clase 1 y sobreexpresa HLA-G de tal manera que este frente que tenía el sistema inmune para matarme el tumor, gracias a la expresión de proteínas de antígenos por medio de MHC clase 1 por medio del linfocito TCD8, o gracias a la inexpresión de los MHCs por medio de la NK, todo esto, el cáncer ya lo pensó y ya está haciendo estrategias para luchar contra esto. Esta es, de nuevo, HLA-G. HLA-G es bien importante. Como les decía, entra en la apoptosis de la célula NK, la célula T. Va a también hacer disfunción o aumento más bien de las células supresoras, y lo va a hacer por medio de algo que se llama la trombocitosis. Es que es muy cerdo. No contenta con matarme a los linfocitos T o NK, puede darle ese HLA-G a la membrana de las células T. Es decir, la trombocitosis es eso. La trombocitosis es, yo tengo un receptor o una proteína de membrana y se lo paso a otra célula para que lo exprese sobre la membrana. Se ha visto que cuando estas células tienen este receptor, o sea, adquieren el HLA-G, pues van a ser células supresoras. Lo mismo, ya les decía yo, puede ser también soluble, ¿sí? El encuentro de lo soluble también va a permitir que sean células supresoras, puede incluso desdoblarlas hacia células T reguladoras, etc. Se está viendo a ver si de pronto pueden existir, por ejemplo, anticuerpos terapéuticos contra HLA-G. No es un medicamento que lo utilice en este momento, pero está en estudios clínicos. Y se sabe que la expresión de HLA-G en los tumores confiere una mayor mortalidad a los pacientes. Entonces el tumor va a inhibir el MHC clase 1, va a aumentar HLA-G, va a cambiar sus antígenos, ¿cierto? Y también va a inhibir a las proteínas y a los mecanismos de apoptosis. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, tiene C-FLIP. C-FLIP, este de acá, es un inhibidor del adaptador de las caspasas. Recordemos que yo les decía, hay unas vías intrínsecas, unas vías extrínsecas para la apoptosis, ¿sí? Por ejemplo, en las vías extrínsecas, pues hay un adaptador que se llama el FAT, que es el adaptador dependiente de muerte, bla, bla, no importa. Lo que quiero que sepan es que, si bien, por ejemplo, va a inhibir las señales extrínsecas de muerte por medio de este C-FLIP, pero también va a aumentar las señales de sobrevida por medio de los factores intrínsecos de la célula para la activación de la apoptosis. Por ejemplo, va a sobreexpresar proteínas antiapoptóticas. Por ejemplo, BCL2, realmente BCL2 es una familia, pero la proteína como tal BCL2 es antiapoptótica, la va a sobreexpresar, o va a disminuir las proteínas proapoptóticas como BIM, como PUMA, como NOXA, como estas que están acá. No importa cuáles sean, solo piensen siempre en la lógica del tumor. El tumor quiere sobrevivir y lo hace por medio de estos mecanismos. En la apoptosis como tal va a disminuir las señales extrínsecas por medio de la acción intracelular de este adaptador FAT, lo inhibe a través de la C-FLIP y va a hacer el desbalance de los factores antiapoptóticos y proapoptóticos hacia los antiapoptóticos de tal manera que haya supervivencia celular. Otro que hace es que reduce las caspasas, ¿sí? Incrementa los inhibidores de las caspasas y va a permitir mutaciones en el P53. P53 es el guardián de genoma. Ustedes saben que lo que hace es que aumenta, por ejemplo, cuando haya defectos celulares que no pueden ser arreglados por la maquinaria
normal intrínseca de la célula para esos defectos, lo que va a hacer es que P53 activa la cascada apoptótica, la cascada apoptótica. Sin embargo, pues las mutaciones en P53 es lo que finalmente va a permitirle al tumor ganar, ¿sí? Ganar estos mutaciones, ¿sí? Porque pues no va a hacer apoptosis y en cambio va a seguir en el ciclo celular. Entonces, tumor me hace los antígenos, ¿cierto? Me los cambia, me los endosita, me los hace solubles. Con respecto a la presentación antigénica, MHC clase 1 me lo disregula, bien sea por reversible o irreversible, y me expresa un señuelo que es el HLA-G. La apoptosis la inhibe, ¿sí? Bien sea porque me inhiba los factores extrínsecos, porque me aumente los factores intrínsecos de protección, porque me mute a P53. Y otra acción del tumor es la expresión de los exosomas. Los exosomas son vesículas, ¿cierto? Que contienen, ¿sí?, señales del tumor. El exosoma tiene membrana, ¿sí? Son pequeñas vesículas que contienen, por ejemplo ligandos de los receptores inhibitorios de la célula NK y la célula CD8, contiene, por ejemplo, señales de supervivencia para el mismo tumor, contiene, por ejemplo, señales de muerte extracelulares para que las células, las células inmunes, por ejemplo, mueran, o contiene, por ejemplo, medicamentos, de tal manera que el medicamento ingresa a la célula y la célula dice como, ay, no, muchas gracias, yo no quiero esto. Lo ponen en un exosoma y lo sacan. Todo eso permite el escape del tumor. Otra cosa que hace el tumor es la inhibición por medio del checkpoint. ¿Qué hace? Por ejemplo, en la célula tumoral puede haber expresión de PD1 o PDL1. Y ustedes saben, porque ya hemos hablado, que PD1 o PDL1 son los ligandos del receptor PD1, que lo que hace es que una vez la célula citotóxica lo va a matar, le dice como, oiga, no, usted entre en, quédese exhausta. Eso es con el tumor. Eso es lo que hace el tumor para no morir. Entonces, para recapitular, son todas estas estrategias. La de los antígenos, la del MHC clase 1 y HLA-G, la de la apoptosis, la de los exosomas y la de los checkpoints, los puntos de chequeos de el receptor, de la sinapsis inmunológica del receptor linfócito T, PD1, PDL1. Todo esto es para que el cáncer viva, ¿sí? Lo que vimos en la sección pasada es lo que hace el sistema inmune para matar el cáncer, o sea, todos los mecanismos efectores de todas las células que ya habíamos visto antes. Ahorita estamos viendo cómo hace el cáncer para defenderse contra todos esos mecanismos efectores, porque a cada uno de esos mecanismos efectores del tumor ya le tiene una estrategia. Pero no es solamente el tumor, sino las células que están en ese microambiente, en ese estroma tumoral. No es solamente el tumor, sino, por ejemplo, las células de los fibroblastos que están en el estroma, o las células endoteliales, o los macrófagos residentes del estroma tumoral, o las células mieloides supresoras. Ya lo vamos a ver. Comencemos a hablar de los fibroblastos. Pues esos fibroblastos son especiales, son los fibroblastos asociados al cáncer, ¿sí? Se llaman los CAF. ¿Qué hacen esos? Por ejemplo, secreta citoquinas que hacen que el macrófago M1 vire su respuesta hacia un M2. Y ya vamos a hablar de sus diferencias. Secretan citoquinas que hacen que las células de la médula ósea, ¿cierto?, la célula progenitor común mieloide, vaya a o se vuelva una célula mieloide, ¿sí?, supresora, que ya vamos a ver su acción. Secreta citoquinas para polarizar o para disminuir la acción de la célula dendrítica. Entonces, no permite que la célula dendrítica se diferencie, no permite que la célula dendrítica haga la presentación, no permite que la célula dendrítica me haga la respuesta antitumoral. Secreta factores que hace que la célula T me vire hacia algo más TH2, que yo les decía, el balance TH1-TH2
favoreciendo TH2 es protumoral. Secreta citoquinas de tal manera que haya activación y reclutamiento de las células T reguladoras, porque yo les decía, la célula T reguladora es amiguísima del tumor. Hace cambio de su tipo de cadena pesada por medio de algunos factores para que el linfocito B me cree anticuerpos que no sean tan deleterios para el tumor. O sea, todo bien que yo tenga IgA. ¿Qué me hace el IgA? Hace factores que me inhiben la célula citotóxica, que me inhiben la célula NK, etc. Entonces, ¿sí? Si ustedes les ponen a elegir entre una lista de células que favorecen al tumor y les ponen, por ejemplo, células mieloide supresoras, células fibroblastas asociadas al tumor, células T reguladoras o células CD8, y ustedes tienen que escoger cuáles son antitumorales, pues obviamente ustedes van a pensar en todos los que les estoy diciendo, y van a decir, la lógica es que las células del estroma tumoral y las células del tumor como tal, la célula T reguladora va a ser protumoral, obviamente la célula CD8, ¿sí?, va a entrar de una forma muy importante a pelear con el tumor antes de que todo eso lo subvierta. Uy, eso me quedó acá. Pero ¿qué hace también el tumor? Con la célula dendrítica. Con la célula dendrítica. La va a inhibir en todos sus estadios. Inhibe la diferenciación del monocito macrófago hacia célula dendrítica. Esta inhibición de la diferenciación va a permitir que se hagan aún más células mieloide supresoras que tienen un origen común con estas células macrófago dendrítica monocito, ya lo vamos a ver. Inhibe la maduración, es decir, que no se va a volver de una célula dendrítica no madura que es buena fagocitando, la célula se debe madurar hacia una célula que es muy buena presentando. Esto no va a pasar porque hay inhibición, por lo que secreta el tumor. Inhibe la activación, etcétera. Todo esto lo que les estoy diciendo tanto de la célula dendrítica mieloide como plasmocitoide, todo esto lo va a inhibir el tumor como tal. Va a hacer apoptosis de la célula dendrítica, ¿sí? Va a permitir, ¿sí?, la inhibición por medio de citoquinas, porque el tumor puede expresar citoquinas, interleuquina 10, interleuquina 4, etcétera, ¿sí?, que me permitan la inhibición del sistema inmune y entre estos la inhibición de la célula dendrítica. ¿Qué pasa cuando una célula dendrítica se inhibe? Pues evidentemente que la célula dendrítica es una célula perfecta para el andamiaje entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, entonces pues, va a tener problemas con eso también, ¿sí? Entonces vean que la célula fibroblasto me ayuda al tumor, la célula dendrítica se va a inhibir, ¿sí? La célula APC y la célula citotóxica también, ¿sí?, van a jugar a favor del tumor cuando hay esta inmunosupresión. Yo les decía, por ejemplo, el CTLA4 puede estar expresado en la célula T. Ese CTLA4 va a recibir al CD80, CD86. En la sinapsis activadora, generalmente a este CD80, CD86 lo recibía el CD28. Pero en la sinapsis inhibitoria o en la inhibición, por este checkpoint, lo va a recibir CTLA4 y CTLA4 va a ser sobreexpresada por las citoquinas que le envía el tumor, ¿sí? Entonces la célula va a entrar en anergia o en apoptosis. Y ustedes aquí con eso se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre una célula T exhausta y una célula T en apoptosis, en anergia? Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? La verdad es que no es lo más relevante. Ambos son formas de que la célula T no actúe. La célula exhausta, como ya lo habíamos visto, lo importante de la célula anérgica, como ya lo hemos visto, es la no producción de interleuquina 2, por lo tanto no puede haber la expresión clonal y la activación de la célula. En la célula exhausta tampoco va a haber mecanismos efectores. Estos mecanismos, la no acción de los mecanismos efectores se va a acompañar por una expresión, digamos, permanente de factores inhibidores de la célula. Entonces, en la célula alérgica lo importante es la interleuquina 2, en la célula exhausta no tiene que ver mucho con la interleuquina 2, sino con la no respuesta, y además de la no respuesta, con la expresión de mecanismos inhibitorios de la célula T, ¿sí? No es lo más relevante, no se los preguntan nunca, pero pues a veces uno puede leer, oiga, pero es que
los checkpoints no son iguales. PD1, PDL1 me hace células T exhaustas, CTLA4 me hace anérgicas, y bueno, ¿sí? Si el que quiere estudiar es un poquito más a fondo, pues todo bien, pero el punto final es que el linfocito T no va a actuar. Como yo se los dije, esta PDL1, evidentemente esto es del tumor, así como tal, cuando la célula T ya se está enfrentando contra el tumor. La parte del CTLA4 va a estar cuando el linfocito T se va a activar, esto pasa en el órgano linfóide secundario cuando hay la penetración por la APC. Y por último, no mentiras, por casi último, la célula T reguladora, que tanto les he venido diciendo, la célula T reguladora va a luchar a favor del tumor. Yo ya les he hablado de esto, por eso lo voy a pasar rapidito. La célula T reguladora tiene mecanismos diversos de luchar contra los tumores, luchar a favor de los tumores, luchar contra el sistema inmune. Y es lo siguiente. Recordemos que la célula T reguladora es una célula que es FOXP3 positiva. FOXP3, ¿alguien se acuerda qué es FOXP3? ¿Recuerdan qué es FOXP3? ¿Para qué sirve FOXP3? ¿No? Bueno, no importa. FOXP3 es el factor transcripcional de la célula T reguladora, como GATA3, como ROR gamma T, como sí, como los factores de transcripción de las células T. ¿Sí? Entonces, cada perfil de célula T tiene su factor de transcripción y ese factor de transcripción va a transcribir, valga la redundancia, para las citoquinas que se van a secretar, es decir, que el aumento de FOXP3 va a aumentar las citoquinas de la célula T reguladora, que son, esta sí me la tienen que decir, ahí sí me les quedo esperando, que son, qué citoquinas expresa, qué citoquinas son las antiinflamatorias, las que expresa la célula T reguladora. ¿No? ¿Cuáles son las citoquinas antiinflamatorias? Chicos, esta es la última monitoría. Me preocuparían un montón. Bueno, EL4 o sea, no es tan antiinflamatoria como, o sea, si bien sí hace parte de las TH2 que no son muy inflamatorias. Bueno, bien, interleuquina 10 es una. ¿Qué más? Interleuquina 4, bien, podría uno pensar que podría ser, sin embargo, no es la que uno piensa cuando uno habla de antiinflamatoria porque tiene otras acciones. Es decir, no es tan inflamatoria como el interferón gamma, ¿sí? Pero no es antiinflamatoria para inhibir el sistema inmune como lo es la interleuquina 10. ¿Qué otras? Tres. ¿Qué otras tres? ¿Qué otras dos? Y L35, TGF beta, bien. Chicos, ojo, porque esta es la última monitoría. Si ustedes no saben eso, pues más o menos no están haciendo nada. Entonces, como les decía, FOXP3 es el factor transcripcional, así como por ejemplo TIBET es a TH1, GATA3 es a TH2, todo lo que hemos visto de los factores transcripcionales, ¿sí? Para el caso de la célula, de la célula T reguladora es FOXP3. FOXP3 se da por la señalización, ¿sí? De esas citoquinas que están en la sinapsis inmunológica, el tercer paso.
¿sí? Para que la célula se vuelva T reguladora, ¿sí? Estas citoquinas señalizan por medio de STAT3. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que la célula tumoral como tal también me sobreactiva la vía de STAT3 y por lo tanto la célula tumoral como tal también puede expresar FOXP3 y por lo tanto también puede expresar citoquinas antiinflamatorias realizándome todas las acciones que yo les decía hacia la célula tumoral, por ejemplo con la célula dendrítica a través de la secreción de interleuquina 10 como una citoquina antiinflamatoria, pero también la interleuquina 10, la interleuquina 35, TGF beta, etc. Me van a matar de un infarto porque entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Aquí están. Interleuquina 10, interleuquina 35, TGF beta, ¿cierto? Es una de las acciones dadas por, digamos, porque la célula sea T reguladora, ¿sí? Una de las acciones es la secreción de citoquinas. Sin embargo, la célula T reguladora no solamente expresa citoquinas para sus mecanismos efectores, sino también hace una interrupción metabólica. Por ejemplo, con la interleuquina 2. Yo les decía, les voy a preguntar porque me infarto otra vez, que la interleuquina 2 es muy importante para la expansión de los linfocitos T y de los linfocitos B también, de los linfocitos como tal. La interleuquina 2, si el receptor de la interleuquina 2 es un receptor que se compone de varias partes, la porción alfa del receptor de la interleuquina 2 no es constitutivo de los linfocitos T como tal, pero sí es constitutivo del linfocito T regulador. Es decir, el TH1, por ejemplo, para que reciba la señal de la interleuquina 2, debe realizar la cadena alfa del receptor de la interleuquina 2 y ahí sí recibirla. El linfocito T regulador no, ¿sí? En el linfocito T regulador sí es constitutivo, se llama el CD25, es decir, estas células son OXP3 positivas, CD25 positivas, son células T helper reguladoras, es decir, son CD4 positivas, CD3 positivas, etc. Entonces, van a ser disrupción metabólica no solamente a través a través de la interleuquina 2, sino también van a secuestrar otros mediadores. No importa en ese momento. Vean lo que yo les estaba diciendo acá, el cáncer está 3, ¿cierto? Está 3 va a estar activado obviamente las células T reguladoras, también las células de cáncer, también las células mieloides, etcétera, y pues va a hacer, digamos, la evasión del sistema inmune, ¿sí? Otra acción de la célula T reguladora es, por ejemplo, expresar CTLA4, ya saben, checkpoint, expresar IDO, que ya les voy a decir que es este IDO, y matar de manera directa por medio de perforinas de enzimas, pero también mediadores externos de la apoptosis a las células que activen el sistema inmune, ¿sí? Todas estas acciones son para inhibir el sistema inmune, que es lo que hace la célula T reguladora. Muy importante que se memoricen cuáles son las citoquinas antiinflamatorias, porque eso, pues, primero se los preguntan y segundo, les va a servir para toda la vida. Esta es otra célula del ambiente tumoral. Ya llevamos los fibroblastos, llevamos las células T reguladoras. Ahora hablemos sobre las células mieloides supresoras. No se vayan a confundir, ¿sí? No son supresoras hacia el tumor, son supresoras hacia el sistema inmune. ¿De dónde nacen? Ya les he dicho yo, nacen de, ustedes saben, para la hematopoiesis se comienza con una célula hematopoietica, digamos, una progenitora que sea multipotencial. Estas células multipotenciales van a dar los progenitores. En el caso de esta línea, son los progenitores comunes mieloides. Los progenitores comunes mieloides van a dar otros progenitores, como por ejemplo, el progenitor de las células monocito macrófago, ¿sí? Eh, perdón, granulocito macrófago, perdón. Entonces, granulocito macrófago. ¿Qué pasa? Que esta célula tumoral puede alterar la hematopoiesis o esta sección de la hematopoiesis que es la mielopoiesis y lo que hace es que esta célula la subvierte, ¿sí? La subvierte de tal manera que no den células de la línea monocito macrófago o de la línea granulocítica, sino que haga células mieloides supresoras, tanto de esta línea, ¿cierto? Los macrófagos, tanto de la línea de los macrófagos, como de la línea de los polimorfonucleados.
¿Son diferentes? Sí. ¿Importa la diferencia? No. Importa que ustedes sepan que tiene mecanismos protumorales. ¿Cuáles son esos mecanismos? Va a secretar citoquinas antiinflamatorias, que hacen todo lo que hacen las citoquinas antiinflamatorias, no solamente con estas células, sino con todas las células del sistema inmune. Macrófago, convertir macrófago hacia M2, la célula NK, inhibirla, pero también inhibir la respuesta del linfocito T, el linfocito B, la respuesta de todo. Entonces, hace citoquinas. Hace secuestro de mediadores metabólicos, como por ejemplo, secuestro de la L-cisteína, de tal manera que la célula T no se pueda multiplicar, porque si a uno le falta un aminoácido, pues no se puede multiplicar. Secuestro de la L-arginina, que también va a permitir la inhibición del resto de la célula como tal, pero con esta L-arginina pasa una cosa, y es que con la L-arginina, ¿sí?, yo puedo hacer otro mediador, que es convertir la L-arginina en óxido nítrico a través de la enzima óxido nítrico sintasa. Y este óxido nítrico lo puedo utilizar para hacer radicales libres. Y este radicales libres lo puedo utilizar para hacerme, ¿sí?, cambiarme los receptores, las proteínas de los receptores de los linfocitos T. Entonces, pues daño a través de radicales libres el TCR o la cadena Z, ¿sí?, de tal manera que el linfocito T no me responda. Y ya sabemos, el linfocito T muy importante para la acción antitumoral. O sea, como una modificación post-transduccional, por ejemplo, una citrulinización, ¿sí? No importa eso en este momento, citrulinización también tiene mucho que ver con la artritis reumatoidea, etc. Lo importante es que la citrulinización es un cambio post-transduccional anormal, aberrante, que ocurre, por ejemplo, gracias a la acción de estas células mieloides supresoras, que son células derivadas de la médula, ¿cierto? Gracias a las citoquinas del tumor, células derivadas de las líneas tanto granulocíticas como de la línea monocito macrófago. Y la célula mieloide supresora también ayuda a la expansión de la célula T reguladora, ¿sí? Hace sinapsis como tal y pues permite entonces que en la sinapsis pues haya el viraje hacia esta célula T reguladora. Es decir, la célula mieloide también es una célula que está ahí en el estroma tumoral, proveniente de la médula, pero ahí en el estroma tumoral, que va a permitir el escape. Entonces llevamos fibroblastos, llevamos células T reguladoras, llevamos células mieloides supresoras. Este es un ejemplo de que ya les había dicho cómo el tumor, ¿cierto?, expresa por medio de STAT3, puede expresar interleuquina 10, ¿cierto? Las otras interleuquinas también, el factor estimulante del endotelio, que hace la angiogénesis, y inhibir entonces a todas estas células ya mencionadas, a la célula dendrítica, madura, inmadura, la NK, etc. El IDO, ¿cierto? Que lo dejé ahí al aire. Lo dejé ahí al aire porque es una molécula que está, por ejemplo, en las células tumorales. Aquí está. En las células tumorales. Las células tumorales expresan IDO, pero también está, por ejemplo, en las células T reguladoras. Las células T reguladoras expresan IDO. Y las células mieloides supresoras, uy, aquí está muy chiquito, pero también expresan IDO. Entonces, ¿qué es el IDO? El IDO es una molécula que lo que hace es que convierte el triptófano en quinurenina. Es como indoamil, lo que no sé. Si alguien lo puede buscar, me ayudaría un montón. No importa que se lo aprendan, IDO, ¿sí? Es un trabalenguas, es todo un trabalenguas. Es más, voy a buscar en este momento porque es muy trabalenguas. Pero la acción es lo más importante, no como tal el nombre de la molécula. ¿Qué hace IDO? IDO lo que hace es que me transforma el triptófano en quinurenina. Es la indoleamina 2,3-dioxigenasa. IDO. ¿Qué hace? Me transforma el triptófano en quinurenina. Y cuando yo no tengo triptófano, pues evidentemente la célula no va a poder proliferar. Esto está muy cargado hacia la célula del linfocito T,
la lleva a apoptosis, por ejemplo, en el caso de el linfocito TCD4 o arresto de la proliferación, en el caso del linfocito TCD8, no importa, solamente sepan que el IDO es una estrategia que tienen las células tanto del tumor como tal, como las células del estroma tumoral para inhibir la respuesta de la célula T. Una de las tantas estrategias que ya les he mencionado. El macrófago, ya lo vimos, que hace el ambiente protumoral, va a secretar citoquinas, de tal manera que el macrófago se me deriva hacia un macrófago más M2, y este macrófago M2 secreta citoquinas, que son antiinflamatorias, secreta también factores proangiogénicos, ¿sí? Y por lo tanto, pues va a haber inmunosupresión por las citoquinas inflamatorias, y va a haber aumento de la angiogénesis y progresión tumoral, pues por este factor. Además, estas citoquinas expresadas por el macrófago va, por ejemplo, a aumentar el nivel de células T reguladoras por este perfil de citoquinas, ¿cierto? Por la sinapsis, estas citoquinas también son importantes para que se derive esa célula T reguladora. Va a aumentar el nivel de PD1, PDL1 y PDL2 para que haya una inhibición de la célula T, y va a disminuir la acción de MHC clase 1 y clase 2 de tal manera que no haya presentación antigénica efectiva y por lo tanto pues no haya activación de la célula T. Entonces, con todo esto que les he dicho, ¿sí?, deben pensar que si bien al inicio hay unos mecanismos efectores de todas las células que ya hemos mencionado, el linfocito B haciendo anticuerpos, el linfocito T, CD8 haciendo MFAs, ligando, bla, 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 NK haciendo lo mismo, y su ADCC, el macrófago M1, etcétera. Hacia la parte ya de inmunosupresión tenemos las estrategias de la célula tumoral, ¿cierto? Y las células del estroma, ¿cierto? La célula, los fibroblastos, la célula T reguladora, el macrófago asociado al tumor, que son macrófagos M2, la célula amiloide supresora, ¿sí? Que lo que hacen es que a través de diferentes mecanismos efectores van a inhibir, ¿sí?, la acción, ¿sí?, y a hacer la subversión de el sistema inmune, poniéndome bobas las células dendríticas, poniéndome exhaustas o anérgicas las células T, poniéndome, inhibiendo la acción de la NK, inhibiendo la acción de todas las que ya mencionamos, ¿sí? Entonces, eso es como la segunda parte. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Entonces ya sabemos cómo pasa esta fase, ya sabemos que la quiesencia es muy importante para el equilibrio, y ya sabemos cómo pasa el escape, ¿cierto?, y la inmunosubversión. Ya sabemos las teorías de las 3C y del inmunoide. Por último, les voy a hablar acerca de las estrategias del sistema inmune, la inmunoterapia como tal, o cómo se ha utilizado el sistema inmune para hacer medicamentos contra el cáncer. ¿Pero tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Si han entendido, manito arriba. Si no han entendido, me dicen. Ahorita, ahora no he entendido desde la primera monitoría. Mentiras, me avisan. Listo. Entonces continuamos, ya vamos a acabar. Digamos, los pilares fundamentales del tratamiento del cáncer son múltiples. Uno generalmente utiliza, digamos, varios para tratar un cáncer específico. Está la cirugía, que puede ser con carácter curativa o citoreductora. Está la radioterapia, la quimioterapia, y está la terapia molecular o terapia personalizada, en donde entran, ¿sí?, estos tratamientos inmunológicos. Entonces, las terapias, digamos, inmunológicas se van a dividir en dos, en terapias pasivas y activas. Así como cuando nosotros hablamos de la respuesta inmune, que es activa o pasiva, la respuesta inmune adaptativa, pues las terapias también son activas o pasivas, con la misma significancia. La terapia inmune pasiva es que a mí me dan la respuesta ya hecha, ¿sí? Mi cuerpo no hace la respuesta, no hace los anticuerpos, sino que yo le pongo los anticuerpos, ¿sí? Esto
pues es importante que ustedes sepan que la terapia pasiva, así como cuando yo le transfiero anticuerpos a una persona por una etiología infecciosa, no voy a hacer memoria, ¿no? En la terapia activa, en cambio, yo hago la respuesta. Sí, Laura, Daniela tiene razón, la terapia es muy costosa, no se utiliza mucho, se utilizan ciertos tipos de cáncer, se utilizan estadios muy avanzados, entonces pues lo que les voy a hablar es muy teórico, pero se los pregunto. Entonces, la terapia activa, yo hago la respuesta. Por ejemplo, si bien yo le puedo pasar células dendríticas, pasarle células dendríticas al paciente igual, sí, que ya estén, digamos, presentando antígenos, igual esas células dendríticas le van a presentar antígenos al linfocito T que se va a activar y son mis linfocitos T que se activan, yo estoy generando la respuesta. O, por ejemplo, darle inhibidores de los puntos de control, pues no es que yo le esté pasando la respuesta, sino que estoy promoviendo la respuesta mía. Así, los péptidos, por ejemplo, que las vacunas, por así decirlo, contra el cáncer, pues yo estoy realizando la respuesta yo, porque esas vacunas, esos péptidos igual tienen que ser presentados, etcétera, ¿sí? Entonces, en la terapia activa, sí, yo hago la respuesta y sí genero memoria. Esas terapias obviamente van a depender de muchas cosas, por ejemplo, el nivel de células T reguladoras que uno tenga. De hecho, en algunas lo que se hace es que se pasan células T nuevas o células T transformadas y antes de eso se depleta al organismo de linfocitos, peligrosísimo. ¿Para qué? Para acabar con esos linfocitos T reguladores. Y también depende, por ejemplo, del tamaño del tumor, de los linfocitos infiltrativos del tumor, de dónde se encuentra el tumor, de cuáles sean los mecanismos que el tumor está expresando para la inmunosubversión, etc. La primera terapia que les quiero hablar, la terapia de células dendríticas. La terapia de células dendríticas, lo que se hace es que, les voy a hablar de un ejemplo puntual, que es la vacuna Provenge, que es la Sipuleucel. Eso me lo preguntaron una vez en urología para corcharme, pero pues aquí está el datazo. Sipuleucel es creo que es la única terapia de células dendríticas aprobada por la FDA. Lo que uno hace es que uno saca sangre del paciente como tal, ¿sí? Es autólogo. Saca sangre del paciente y en esa sangre del pedacito normal, del suero, de la sangre que uno saca todos los días del paciente, lo que uno hace es que uno divide, ¿sí?, la sangre por peso. Utiliza un químico que lo divide por peso y saca la fase que tenga los monocitos macrófagos. A esos monocitos macrófagos uno después los puede llevar hacia células dendríticas gracias a ponerle, por ejemplo, citoquinas, el factor estimulante de colonias granulocito macrófago, etcétera, y las pasa a células dendríticas, ¿sí? Después estas células dendríticas lo que uno hace es que las junta con un lisado, por ejemplo, del cáncer, y pues va a permitir que esa fagocitosis y posterior presentación de la célula dendrítica se haga de manera externa al cuerpo, donde no están ocurriendo todos esos mecanismos inhibitorios de la respuesta inmune, sino por fuera y después se la inyecto. ¿Qué es el Sipuleucel T? En el Sipuleucel T yo hago lo mismo, ¿cierto? Lo que hago es que yo saco sangre del paciente, veo cuáles son monocitos, los derivo hacia células dendríticas con citoquinas y después las pongo con una proteína de fusión que es la proteína ácida prostática junto con el estimulador de las colonias de granulocito macrófago. Y con ello lo que hago es que, pues con esta proteína de fusión, evidentemente esto me va a activar a la célula y esto va a ser presentado por la célula y yo ya lo voy a inyectar en el paciente. Una vez yo lo inyecte en el paciente, ya tengo células dendríticas que están expresándome en esos MHC clase 1 y clase 2 a un antígeno que se expresa en el 95% de los cánceres de próstata y por lo tanto, ¿sí?, voy a activar el sistema inmune y a activar mis células T y mis células CD8, CD4 y van a luchar contra el tumor. Entonces uno lo puede hacer por un lisado del cáncer específico del paciente o por una proteína conservada,
del cáncer específico del paciente, sí, pues le usé el T, es esta proteína de fusión de el GM-CSF, el factor estimulante de las colonias de monocitos, granulocitos, y la proteína ácida prostática, que se sobreexpresa en el 95% de las personas con cáncer de próstata. No todo paciente con cáncer de próstata es candidato a esta terapia, pero pues sí, se utiliza. Eso es células dendríticas. Es una acción que yo puedo hacer para que la inmunología me ayude a luchar contra el cáncer. La terapia adoptiva de células T antitumorales es un pasito más allá de la célula, de lo que yo les he hablado de las células dendríticas. Entonces, ¿qué hago? Saco la sangre del paciente, otra vez. En la sangre del paciente tengo células T, los linfocitos. Esto lo puedo separar por medio de ELISAs, o mejor aún, mejor más bien, por medio de citometría de flujo. Marco linfocitos T, recojo mis linfocitos T, los clono, los multiplico, etc. Es decir, hago un cultivo de linfocitos T con IL-2, ¿sí? Y co-cultivo monocitos macrófagos dendríticas, es decir, hago lo mismo, linfocitos T expandidos y mi antígeno antitumoral, o sea, co-cultivo todo. Hago un menjurje, obviamente por pasos, ¿no? Monocitos macrófagos, antígeno tumoral, y después lo meto a los linfocitos que ya expandí. Esto lo selecciono, ¿cierto? Los selecciono, los expando y los pongo en el paciente. ¿Sí? Entonces, esta es una transferencia adaptiva de células T antitumorales porque de manera exógena, ¿sí? Ya se activaron, ya no las células dendríticas acá, sino que va más allá y se activa la célula T como tal por fuera, de tal manera que yo puedo poner, digamos, esos linfocitos T en el cuerpo del paciente para que luchen contra el tumor. Antes de ponerlo en el cuerpo del paciente, lo que hago es que hago una linfodepresión del organismo del paciente, ¿sí? De tal manera que yo mate las células T y con ellas las células T reguladoras, y ahí sí le doy estas células T. Entonces puedo poner células dendríticas, células T, o puedo poner células T modificadas. Y aquí viene algo muy inteligente que se llaman las CAR T-cells. Las CAR T-cells son células T con un receptor quimérico, ¿sí? Un receptor mutado de la célula T. ¿Qué hago? Nuevamente, saco la célula T del paciente, saco la sangre, la divido en fases, saco la fase del linfocito, lo purifico, lo paso por citometría de flujo, saco mis células T. Y a esas células T yo le pongo, ¿sí? Ya las tengo aquí afuera, las tengo ya aisladas, y yo le pongo un vector viral, por ejemplo, un adenovirus, y ustedes saben que los virus entonces van a llegar, van a meterse al ADN, por ejemplo, algunos al ADN, y se van a multiplicar, ¿cierto? Entonces van a modificar el ADN de la célula. Entonces yo le puedo meter, a través de vehículos virales, le puedo meter un receptor diferente, un receptor que yo hice en el laboratorio. Yo hice un receptor en el laboratorio, se lo pongo a un virus, el virus se lo pone en la célula T. Y lo que hago es que las multiplico mucho, hago la ablación, le pongo CAR T-cells al paciente y las células CAR T-cell luchan contra el cáncer. ¿Qué es el receptor de estas células? ¿Qué es lo que yo hago en el laboratorio? Pues hago, ¿cierto? Un TCR, o sea, un receptor de célula T muy diferente. O sea, ya no es un TCR, es muy diferente. Hago un receptor nada parecido a mi TCR normal. ¿Qué hago? Cojo esta parte del anticuerpo, que es la porción variable, una sola cadena, se llama single chain viral fraction. Cojo esta porción variable, ¿sí? Y la uno, ¿sí? A por ejemplo, el CD28, así comenzó la primera generación. La 1 al CD3, ¿sí? O con el CD28 o 41BB, etc. O sea, cojo la porción variable del anticuerpo y lo uno a
Comencemos con el CD3, ¿sí? ¿Para qué yo quisiera hacer eso? ¿Yo por qué querría que el receptor del linfocito T sea la porción FAB, o parte de la porción FAB, la porción variable como tal de el BCR? ¿Qué me da eso? O sea, porque yo quiero algo quimérico que tenga, por un lado, el reconocimiento del BCR, ¿sí? ese fragmento variable, la cadena del fragmento variable, y por otro lado, el CD3. ¿Qué yo logro con eso? ¿Qué se imagina? ¿No hay imaginación? ¿Está muy tarde para la imaginación? ¿Cuál es el beneficio en yo adaptar el receptor del linfocito T al linfocito, perdón, el receptor del linfocito B al linfocito T? La porción del reconocimiento del receptor del linfocito T. ¿Y cuáles son las características de ambas células? ¿Cuál es la característica del BCR? O sea, piensen en qué ganaría yo. Ajá, sí. Pero ¿cuáles son las características de cómo reconoce el BCR que no reconozca el TCR? O sea, ¿qué gano yo? ¿Para qué yo toda esta molestia? ¿Para qué yo toda esta molestia? De realizar un receptor quimérico que tenga la porción de reconocimiento del BCR unido a el CD3, que es para la transducción de la señal del TC, del linfocito T. Reconocer antígenos completos, bueno, está bien, puede ser, se está acercando, está caliente, pero ¿cómo reconoce esos antígenos? ¿Cómo lo reconoce el linfocito T y cómo lo reconoce el linfocito B? Perfecto, Luis Eduardo, muy bien, muy bien. Es decir, se salta la presentación antigénica, se salta el procesamiento del antígeno, ¿sí? O sea, se salta el dogma de la inmunología. Esto es una vaina muy inteligente y es que coge lo mejor de los dos mundos. El BCR no está limitado por el MHC, el TCR sí. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es que cojo esa porción del BCR, ¿sí? Y la adapto a, primeramente, el CD3, la porción Z, que es parte importante para la transducción de la señal. Eso quiere decir que yo lo reconozco del medio, ¿sí? O sea, maravilloso, maravilloso, muy inteligente, porque eso quiere decir que me salto el reconocimiento de la presentación como tal. Entonces, ¿sí? Eso es la quimera, es como Hannah Montana, ¿no? Lo mejor de dos mundos.
bueno, esto es lo que yo les decía, el fragmento variable. El fragmento variable hace parte de la porción FAB, si ustedes se acuerdan de su monitoría de inmunoglobulinas. Entonces, yo lo que hago es que yo cojo solamente un pedacito, ¿cierto? Cojo solamente un brazo como tal, ¿sí? Lo uno, lo ligo, y esto no va a perder su reconocimiento, y esto lo uno a la primera generación, lo unió al CD3, la cadena Z. Entonces, yo lo que hago es que reconozco sin mediación del MHC y pues activo a la célula, ¿sí? Ya se hizo más generaciones, miren esto tan inteligente, más generaciones poniéndole, por ejemplo, citoquinas, ¿sí? Por ejemplo, lo que hizo fue factores que van al núcleo, como el NFAT, del que hemos hablado, que va al núcleo y va a secretar citoquinas, por ejemplo, la interleuquina 12, y con esto, pues, obviamente, la interleuquina 12, ustedes saben, es importante para la derivación de las células T hacia un perfil más TH1. Entonces, miren eso tan interesante. Esos son otras proteínas mediadores, etcétera, activadores de la respuesta inmune, parte de la sinapsis inmunológica, CD28, etcétera. Lo que quiero que sepan es que CAR-T-cell es una estrategia quimérica que utiliza el linfocito T con un receptor especial formado por la parte de reconocimiento del linfocito B unido a la parte de la transducción de la señal o de las citoquinas o de todo eso, porque hay 4 generaciones y más generaciones de estas células. Tuve la oportunidad de hablar con un man que está haciendo CAR-T cells en Estados Unidos, ya van más generaciones. Esta es la idea detrás de eso. Se utiliza en las leucemias. De los anticuerpos monoclonales no les voy a hablar mucho. Solamente lo que quiero que sepan es que nace de tomar 2 células, una célula plasmática y una célula de mieloide múltiple, mieloma múltiple, de unirlas, ¿cierto? Con un destructor de membranas, se unió, se hizo un hibridoma, de tal manera que ambas células tomen las características del tumor, que sea inmortal, ¿sí? Y de la célula plasmática que produzca anticuerpos específicos, eso se llamó el hibridoma, y entonces pues tengo yo anticuerpos monoclonales. Eso se comenzó a hacer con modelos murinos. El problema es que pues la inmunogenicidad y antigenicidad de las proteínas murinas pues es un problema para el paciente. Entonces ahorita se están haciendo, ¿sí?, quiméricos, humanizados y ahorita humanos, dependiendo del porcentaje de proteínas del humano y del modelo murino que tengan, gracias a la tecnología del ADN recombinante y las bacterias, las levaduras, los plásmidos, etc. No voy a ahondar mucho en esto. Trastuzumab se utiliza, por ejemplo, en el cáncer de seno, es la Herceptina. El HER2-Neu, ¿se acuerdan que les estaba hablando del HER2-Neu como ejemplo de antígeno asociado a tumor? Bueno, trastuzumab sirve para esos tumores que sobreexpresan HER2-Neu y son humanizados porque la gran mayoría es proteínas, digamos, humanas. ¿Yo para qué quiero hacer un anticuerpo? Eso ya son anticuerpos terapéuticos, perdón, terapéuticos. Miren, me voy a jalar las patas. Son anticuerpos terapéuticos. ¿Para qué yo quiero hacer esto? Pues para lo siguiente: los anticuerpos pueden hacer muchas cosas. Los anticuerpos pueden, por ejemplo, hacer ADCC, célula NK, FC16, CD16, perdón, y hacer ADCC. Pueden activar complemento, ¿sí? Para eso yo también quisiera hacer anticuerpos. Pueden, por ejemplo, inhibir la acción de los receptores, inducir apoptosis, inhibir ligandos tróficos de la célula para que no reciba señales de supervivencia, inhibir los checkpoints, ahorita vamos a hablar de esto, o puedo hacer los conjugados con algo más, conjugarlos con medicamentos, con radioterapias, con toxinas, con partículas de RNA de única cadena que van a inhibir procesos celulares. Entonces yo los puedo conjugar con algo. Es decir, pueden hacer inhibición de procesos celulares, activación de lo que hacen los anticuerpos como tal, los puedo hacer biconjugados para que, los puedo hacer genéticamente modificados, como lo son los CAR-T cells, que pues no son todo el anticuerpo, sino ya saben, son los SCFB, la porción, el fragmento variable, o los puedo hacer biespecíficos para que
una parte me reconozca el tumor y otra parte me reconozca, por ejemplo, el CD3, de tal manera que, mejor dicho, una a linfocito T con el tumor para que lo reconozca de una. Estos son algunos de los anticuerpos terapéuticos que se utilizan. Por ejemplo, bevacizumab lo he visto siendo utilizado. Importante el trastuzumab, la Herceptina, lo que les comentaba, el HER2-Neu. Importante los anticuerpos del el factor estimulador de la célula endotelial y el receptor. Por ejemplo, para cáncer de colon se utiliza tanto bevacizumab como para el receptor, etcétera. Hay muchos. Por ejemplo, PD1, PDL1, pembrolizumab, importante anti-PD1, o ipilimumab para CTLA4. Sepan que esto tiene una nomenclatura, MAP es de anticuerpo monoclonal, MU tiene otra designación, si es humanizado, si lo que sea, no importa en este momento. Sí, es como una curiosidad, pero sepan que uno puede utilizar en un momento dado CTLA4, PD1, PDL1, ¿sí? Hacer anticuerpos contra ellos y de tal manera, inhibir la inhibición del checkpoint. Esto le ganó el premio Nobel a esos señores en el 2018, es decir, el descubrimiento de la terapéutica por medio de los inhibidores de los checkpoints, ¿sí? Pero los anticuerpos, el concepto de anticuerpos, el uso de anticuerpos como tal para algunos tipos de cáncer, vienen desde el 97 apenas, y hay muchos que se han hecho con diferentes targets. Lo importante acá es saber que los anticuerpos tienen estas acciones, ¿sí? Que uno puede hacer un anticuerpo terapéutico para un target celular y hacer que haga todo esto del complemento, de la ADCC, de entregar medicamentos, etc. Pues como yo les decía, esta diapositiva se repite para decirles que hay anticuerpos que bloquean PD1, ¿cierto? Y PDL1, anticuerpos que bloquean, por ejemplo, CTLA4, y con ellos yo bloqueo tanto en el encuentro del tumor con el linfocito T como en el encuentro de la célula presentadora de antígeno con el linfocito T, la acción de estos inhibidores de puntos de chequeo. O sea, yo inhibo la inhibición, por lo tanto activo el sistema inmune. Hay una clasificación para saber si el tumor es o no, candidato a utilizar estos anticuerpos, en este caso contra PDL1, y es si, por ejemplo, el linfocito, el tumor como tal, tiene linfocitos T, y si el tumor tiene PDL1, porque yo nada hago, ¿sí? Con darle inhibidores del inhibidor por ejemplo, PDL1, y que no tenga linfocitos T para iniciar, entonces, pues, que ahí como, pues, no se va a activar nada porque no había nada para activarse en un momento. ¿Sí? Entonces, digamos, los tumores que más responden son aquellos que tienen linfocitos T infiltrantes de tumor y PDL1 en las células tumorales. Ya para terminar, la última terapia que les voy a hablar, entonces hemos hablado de muchas terapias, no hemos hablado de transferir células dendríticas, células T activadas, células T especiales, anticuerpos de todas estas acciones, y vamos a terminar con la terapia oncolítica viral que apenas está, digamos, gestando. La terapia oncolítica viral, digamos, es importante porque parte de la base de que las células virales, de los virus, perdón, se unen a las células a través de receptores específicos. Es decir, un virus no infecta todas las células de mi microorganismo, mi organismo, sino que infecta a la célula a la cual tenga la llave para entrar en esa célula, ¿sí? Por ejemplo, SARS-CoV-2 con la ECA2, etcétera. Ustedes recuerdan que se habló mucho de ECA y SARS-CoV-2 porque por ahí se unía la proteína Spike, etcétera, etcétera. No importa. Sepan que, digamos que esto confiere especificidad al virus para que ataque directamente al tumor. Y además existen virus que son oncolíticos, que son líticos, perdón. Eso quiere decir que una vez ya se reproducen en la célula, salen a través de la lisis de la célula. Entonces, con estas dos ideas, lo que se ha creado es la terapia oncolítica viral. En la terapia oncolítica viral, pues evidentemente cogen un vehículo viral que no tenga los genes patógenos e insertan genes de interés como por ejemplo el
factor estimulante de colonias, granulocito macrófago, de tal manera que haya inflamación, ¿sí? Entonces yo ingreso a la célula, la mato, ¿sí? Por explotarla, y además pongo mecanismos inflamatorios de tal manera que pues, el sistema inmune se reactive. ¿Cuáles son, digamos, el problema con todas esas terapias inmunológicas? Bueno, uno, que estos pacientes son pacientes muy seleccionados, en unos estadios muchas veces tardíos. Los últimos ensayos que se prueban son con las terapias inmunológicas, de tal manera que pues, no tienen muy buen pronóstico y, por ejemplo, el Sipuleucel T confiere meses de sobrevida. Los tumores ya están en estadios muy avanzados, con muchas mutaciones, difícil para que el organismo luche contra ella. Además, son terapias muy costosas y además, importante, pueden ocasionar algunos eventos adversos, ¿sí? Como por ejemplo gripa, ¿sí? O como síntomas virales, mialgias, etcétera, ¿sí? Rash, pero también tormenta de citoquinas. Por ejemplo, si yo le doy células T o inhibición de los inhibidores de las células T, ¿sí? Pues va a causar que esas CD4 pues, se active mucho y haga tormenta de citoquinas, esto puede ser mortal. O ¿sí? Si yo inhibo los puntos de control, recordemos que esos puntos de control los hablamos cuando hablamos de los mecanismos de inmunotolerancia periférica, de tal manera que yo inhibo la inmunotolerancia periférica y por lo tanto pues voy a hacer procesos de autoinmunidad. Y ya, eso era todo. Espero honestamente que hayan entendido, no solo esta monitoría, sino las monitorías en general, pues porque ese es el trabajo, por hacerme entender. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, me dicen. Eh, ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, Laura. Ese es el trabajo. Para eso realmente se trabaja muy arduamente. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, gracias a la última monitoría, gracias por la asistencia. La asistencia se va a tener en cuenta. Yo he hablado con la doctora Miriam para dar unos puntos al final. Eso se va a hacer con las actividades y con la asistencia se lograron negociar 5 puntos. O sea, media de eso. Que es como bien, porque a veces me da 3 puntos. Eh, Voy a hacer unas actividades, una actividad de vacunas, que es unas preguntas ahí tranquilas de vacunas y resolvemos para ver los conceptos generales de vacunas, que es digamos, algo que generalmente a ustedes les cuesta un poco, pero es un tanto de memoria que uno realmente digamos, es difícil monitorear para que sea lógica, será como repetir y ya. Y vamos a hacer 2 actividades de repasos generales, ¿sí? O sea, preguntas sobre todas las monitorías que hemos visto. Eh, y ya, y terminamos el programa. Yo en 3 semanas termino la carrera y estoy realmente muy atareado. Entonces, tengo turnos de 18 horas casi cada 3 días y el resto de 12 horas. Entonces, pues realmente creo que voy a hacer una pausa como por salud y nos veremos no la siguiente semana, sino la siguiente vez para hacer la primera actividad. Entonces voy a intentar mandarle cuando pueda esta, esta actividad de las vacunas y ya después ya hacemos la actividad, o sea, les envío los textos, hacemos la actividad y posteriormente pues eh, ya digamos que damos cierre. No sé si los va a acompañar esta vez con la parte de los casos, porque no sé cuándo vuelvan, yo no sé qué está haciendo en ese momento. Entonces, pues nada, pues muchas gracias por su asistencia, gracias por todo, espero les haya gustado. Para la actividad de los puntos, antes de que me envíen asistencia, eh, para la actividad de los puntos yo siempre les pido que llenen unas encuestas. La encuesta la voy a mandar hoy, traten de llenarla lo más pronto posible, porque me ha pasado que
después es como, ay, oiga, necesito los puntos para pasar, yo hice la actividad, asistí a las monitorías, no llené la encuesta porque se me olvidó y yo ya mandé eso. Y una vez uno manda eso, es muy difícil corregirlo y hay que hablar con la doctora y me ponen a mí en un embrollo que no sé si quisiera. Entonces, pues, sí, no es por ser chimbo, sino que pues se les da con mucho tiempo. Entonces, si quieren, háganlo desde ahorita, se los voy a mandar hoy, ahorita, más tardecito. Eh, Háganlo hoy o mañana, que es simplemente responder unas preguntas muy sencillas, se toman 5 minutos y ya. Entonces, pues eso es como con eso, digamos, válido que la asistencia también, porque yo las tengo anotadas, y me ayuda a mí también como para las monitorías, que evidentemente pues ya no va a dar monitoría más, pero sí de pronto en otra ocasión pues tengo la oportunidad de enseñar y pues con eso lo tengo. Entonces ya, eso es todo, muchas gracias por todo, que pasen un lindo día, noche, me envían por favor la asistencia, muchas gracias por todo, la asistencia como siempre.